Un abrazo muy fuerte en nombre de nuestro Señor Jesús a todos y a cada uno de ustedes que están participando en este curso, en esta noche bajo la misericordia del Señor. Sabemos que muchas diócesis, muchos de ustedes se han inscrito para participar en este curso, en donde todos juntos vamos a buscar, vamos a pedir al Señor que nos dé discernimiento para poder entender qué es lo que Él quiere para nosotros como su renovación carismática católica del Perú al cumplir estos 50 años, nuestro jubileo de oro. ¿Qué es lo que espera el Señor de la RCC Perú? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos todos en estos momentos, en estos 5 viernes en donde vamos a participar todos juntos. Toda la RCC tendría que ponerse en intercesión en estos 5 viernes, en estas semanas, porque todos vamos a clamar y vamos a pedir que el Señor nos envíe su Espíritu Santo, que el Señor nos muestre los lineamientos para los siguientes años como su amada renovación carismática católica. Muy bien, hermanos, el compartir de hoy día vamos a dividirlo en 3 partes. En primer lugar, vamos a ver lo que son unas referencias generales, unas consideraciones generales. En segundo lugar, vamos a hablar sobre el mensaje que dio su Santidad Francisco en el último Pentecostés 2020. Y en tercer lugar, vamos a compartir la introducción a este documento de Malinas 3, al cual nos invita el Papa Francisco a reflexionar. Muy bien, entonces comencemos ya mismo con la primera parte de este compartir. Las consideraciones generales le hemos llamado así porque es importante, hermanos, después de estos 50 años de haber caminado como RCC, ciertamente algunos 50, otros 40, otros menos tiempo, pero estamos todos aquí los que hemos sido bendecidos con la gracia del bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos aquí invitados una vez más por el Señor para ponernos a sus pies a la escucha de su palabra. Y quiero invitarles para que podamos escuchar la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, en el versículo 28. Jesús, al ser preguntado cuál es el primero de todos los mandamientos, Jesús respondió, el primero es, escucha Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Palabra del Señor. Amén, hermanos. En esta palabra del Señor creemos que está contenida la voluntad de Él para estos tiempos. Si leíamos bien su palabra, lo primero que respondió nuestro Señor Jesús fue, escucha Israel. Estamos llamados en este tiempo a escuchar al Señor. Un sacerdote nos decía que debemos escuchar con orejas de elefante, ¿no? Sí, con orejas de elefante. Este tiempo es para que escuchemos al Señor, para que estemos atentos a sus inspiraciones. Nos decía, además, que el pueblo judío y el pueblo hebreo era un pueblo de mucha oración, pero que sobre todo la oración que hacía consistía en escuchar, más que en hablar, en escuchar al Señor. Pues les invitamos al comenzar y aperturar este ciclo de compartir, de reflexiones sobre lo que el Señor nos está llamando como renovación carismática, a abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos, a disponer nuestro corazón para poder escuchar cuál es la voluntad del Señor. Ciertamente, hermanos, en estos 50 años hemos tenido
mucha bendición y mucha gracia del Espíritu Santo. Muchos grupos de oración se han suscitado y se han creado a lo largo de todo el Perú, ¿verdad? Ministerios, comunidades han salido como frutos de la espiritualidad, de la renovación carismática católica. Tenemos también nuestra fraternidad sacerdotal. Jesús vive, una bendición del Espíritu Santo para nuestra renovación carismática que tanto orábamos y pedíamos. Bueno, y entre otros, estos frutos que el Señor nos ha regalado, conviene ahora quizás hacer un pequeño alto y poder preguntarnos, poder reflexionar. ¿Cómo estamos como renovación carismática católica frente al llamado que el Señor nos ha hecho para vivir nuestra espiritualidad de Pentecostés? Recordemos ahora que hace algunos años tuvimos nuestra vigilia de Pentecostés recordando los 50 años de la renovación carismática en el mundo. En esta vigilia en el Circo Máximo en Roma, el Señor nos dio una profecía por medio de nuestra hermana Patty Gallagher. Y la recordamos, en esta profecía nos decía, levanten los ojos y miren, los campos están listos para la cosecha. Si ustedes me obedecen, si ustedes obedecen las mociones de mi Espíritu Santo, ustedes verán infinitamente más de lo que pidieron o imaginaron. Verán el poder de mi Espíritu Santo descender sobre la raza humana. Los campos están listos para la cosecha, pero necesito su obediencia, necesito su docilidad, necesito su fe. Y entonces verán maravillas que los sorprenderán infinitamente más de lo que pidieron o imaginaron. Como Renovación Carismática Católica en el Perú, hemos acogido esta profecía. Y todos ustedes recuerdan, hermanos, que estos 3 últimos años hemos de alguna manera dado una importancia especial a esta profecía dada por el Señor. Necesito su docilidad, necesito su obediencia y necesito su fe. En estos 3 últimos años, precisamente, hemos compartido el lema como barro entre tus manos, cultivando precisamente la virtud de la docilidad y de la humildad. El año pasado hablábamos de estar atentos para hacer la voluntad del Señor, para obedecer la voluntad del Señor. Y este año estamos viviendo, yo creo en tus promesas, Señor. Estamos cultivando la virtud de la fe. Yo creo en tus promesas, Señor, es lo que tenemos que clamar y vivir en este año. Creer en que todas estas promesas que el Señor nos ha alcanzado en su palabra son una bendición, una oportunidad que el Señor nos está regalando como renovación carismática católica. Y una de estas promesas, precisamente en su palabra, en Jeremías 33:3 nos ha dicho el Señor, llámame y te responderé. Fíjense, cuando hay alguna persona o algún personaje importante nos entrega su tarjetita, ¿verdad? Y nos dice, me puedes llamar en cualquier momento. O como ahora quizás podemos llamar para hacer algún reclamo por nuestro teléfono y nunca nos atienden. El Señor nos ha dicho, llámame y te responderé. Llámame y te responderé. Debemos llamar y clamar todos juntos en esta noche. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y podemos, hermanos, preguntarnos, ¿qué nos está diciendo Dios
en estos tiempos. ¿Qué nos está diciendo Dios con los signos de los tiempos? Como Renovación Carismática Católica, debemos abrir nuestros ojos y ver las circunstancias que vivimos. Ciertamente estamos atravesando un tiempo de prueba, un tiempo de pandemia, coincidentemente con nuestros 50 años, con nuestro jubileo de oro. Estamos también cumpliendo nuestra planeación estratégica. Estamos en un tiempo de prueba, estamos en el desierto. En el desierto las apariencias pierden los encantos. En el desierto las apariencias se desvanecen y entonces sale de nuestro corazón realmente de lo que estamos hechos. Y estamos hechos de Espíritu Santo. Y revisemos brevemente, hermanos, como Renovación Carismática para este año 2020, hemos planteado una visión, ¿verdad? Hace muchos años o hace algunos años decíamos, ¿qué esperamos? ¿Cómo vemos a nuestra Renovación Carismática Católica en el año 2020? ¿Cómo vemos a nuestra Renovación Carismática? Y precisamente habíamos plasmado y formulado nuestra visión. Y esta visión nos dice lo siguiente: nuestra visión es ser una comunidad de discípulos formados que usan los carismas para ser una gran fuerza evangelizadora. Si nos evaluamos, podemos saber si realmente ahora en este 2020 somos realmente esta comunidad de discípulos formados. Estamos utilizando los carismas con el poder del Espíritu Santo para hacer realmente esta fuerza evangelizadora. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer en este tiempo para lograr esta visión? Es lo que nosotros llamamos nuestra misión. Como Renovación Carismática, nosotros habíamos planteado esta misión. Y esta misión nos dice que la renovación carismática, es decir, tú y yo, cuando hablamos de la renovación carismática, tú tienes que pensar que estamos hablando de ti, porque tú eres renovación carismática. Y alguna vez alguien nos dijo que para trabajar por la renovación carismática, nosotros tenemos que amar a nuestra renovación carismática. Pues nuestra misión nos dice que la renovación carismática es una corriente de gracia que por medio del bautismo en el Espíritu Santo lleva a un encuentro personal con Jesús para vivir un continuo Pentecostés. Eso somos, una corriente de gracia. Una corriente no puede estar estática. Una corriente siempre es dinámica, siempre es nueva cada vez. Estamos abiertos al bautismo en el Espíritu Santo para suscitar que muchos puedan encontrarse con Jesús. Como renovación carismática, ¿qué es lo que nos caracteriza, hermanos? ¿Cuál es nuestra cultura? ¿Qué es lo que nosotros vivimos? ¿Cuál es nuestra cultura de Pentecostés? Y aquí, en estos principios y en estos valores, como RCC del Perú, vamos a revisar si realmente estamos enmarcados dentro de lo que Dios quiere, dentro de lo que Dios mostró a sus líderes en su tiempo de la renovación carismática. En primer lugar, nosotros estamos marcados por el bautismo en el Espíritu Santo, que nos lleva a encontrarnos con Jesús. ¿Qué corre por las venas? ¿Qué corre por las venas de un carismático? Bautismo en el Espíritu Santo, encuentro permanente con Jesús. Como renovación carismática, además, estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo. Y este es nuestro segundo principio. Estamos abiertos a la acción del Espíritu Santo, que no se va a quedar ahí en forma estática, sino que nos va a llevar a un camino de conversión, que nos va a llevar
a una vida en santidad. ¿Cuántos carismáticos en santidad estamos viviendo en estos tiempos? Hace poco, algunos años, en Filipinas han iniciado el proceso de beatificación para una religiosa como fruto de la renovación carismática católica que tuvo su encuentro. Pero nosotros como Perú, ¿cómo estamos dejando que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida? Él es el santificador, Él es el que forma a los santos. El tercer principio es la oración carismática, la palabra de Dios y la vida sacramental. ¿Cómo está precisamente nuestra oración? Es carismática, permanente, abierta a los carismas, a la acción del Espíritu Santo. ¿Cómo están nuestros grupos de oración? Son fuentes, son cenáculos de avivamiento del Espíritu Santo. ¿Cómo está ¿Cómo está tu diócesis, hermano? ¿Cómo está tu grupo de oración? ¿Cómo está tu ministerio? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo está tu relación con la palabra del Señor? Con Jesús palabra. ¿Cómo está tu participación en los sacramentos, fundamentalmente de la Eucaristía, de la reconciliación? Realmente es una gracia que hemos recibido en el bautismo del Espíritu Santo, un nuevo gusto por los sacramentos, por la gracia de Dios, por la espiritualidad riquísima de nuestra iglesia. El cuarto principio y valor es la evangelización querigmática, profética, con el poder del Espíritu Santo. Estamos llamados realmente como RCC y como iglesia existimos para evangelizar. ¿Cómo está nuestra evangelización en este momento o hace algún tiempo? Si miramos hace algunos años atrás, miramos ahora, han cambiado ciertamente los tiempos, pero estamos preparados nosotros para poder evangelizar en estos tiempos y en estas circunstancias. La renovación carismática, en su quinto principio, tenemos que estamos cultivando, inmersos en la formación integral. La formación integral. La formación integral comprende la dimensión humana y comunitaria, espiritual, intelectual y pastoral misionera, nos decía el documento de Aparecida en el 280. ¿Estamos realmente preocupados por nuestra formación? Sí, realmente en los primeros tiempos hubo una explosión del Espíritu Santo, un tsunami y dones y carismas y profecías y milagros y sanaciones. Pero en estos 50 años nos damos cuenta que necesitamos dar razón de nuestra fe, fundamentar nuestra espiritualidad, nuestro llamado. Y esto nos tiene que llevar, hermanos, en este octavo principio y valor, dar testimonio de vida personal y comunitaria. Lo decíamos hace un momento, con la conversión, con la conversión. Si vivimos en el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. Y el Espíritu es el que va a trabajar en nuestro corazón, nuestra conversión. Y como séptimo principio tenemos pues nuestra pertenencia filial a nuestra Santa Madre Iglesia, una sola, católica y apostólica, nos dice nuestro catecismo. Y nos decía el Papa Francisco, los que son bautizados en el Espíritu encuentran un amor profundo, no solo por Jesús, sino también por su esposa, por la Iglesia. ¿Cómo estamos nosotros en nuestra pertenencia y fidelidad a nuestra Santa Madre Iglesia? Es absurdo buscar a Jesús fuera de nuestra iglesia. Hermanos, y en el octavo principio y valor tenemos la unidad entre los miembros de la RCC Perú. El Espíritu Santo es el vínculo de la unidad, el vínculo de la perfección. ¿Cómo estamos como RCC en la unidad? Es que el Señor nos está llamando
a la reconciliación entre nosotros, en nuestra familia, en nuestros ministerios, en nuestras diócesis. Sabemos que todo lo que rompe la unidad en nuestra renovación carismática no viene del Señor, no viene del Señor. Y tendríamos que ponernos a pensar, abrir nuestros oídos. Nosotros somos, como carismáticos, somos signos de unidad o somos signos de división. El noveno principio y valor, hermanos, es el amor a nuestra Santísima Madre, la Virgen María, Reina del cielo, Reina de los profetas, Reina de la Iglesia, Reina de su renovación carismática católica. Y en el décimo principio y valor tenemos el respeto a la vida y a la creación. Creemos ciertamente como carismáticos nosotros somos pro vida, defendemos la vida, cuidamos la casa común. Estos son nuestros principios como carismáticos. Esto es lo que nosotros somos. Esto es lo que está contenido en nuestra planeación estratégica. Ahora cabría preguntarnos, hermanos, realmente si esta visión, esta misión, estos principios y valores están totalmente enmarcados dentro del llamado que Dios nos hace como renovación carismática o que Dios quiere actualizar en este tiempo como renovación carismática católica. Realmente tenemos ciertamente una estructura, pero recordamos también que el Papa nos ha dicho en diferentes oportunidades que tengamos cuidado en que la estructura no vaya a limitar la acción del Espíritu Santo. Conviene entonces ponernos a reflexionar, a escuchar al Señor. ¿Cómo vamos a visionar ahora la renovación carismática para estos años venideros, hermanos? Ciertamente estamos viviendo un momento complicado. No podemos juntarnos en nuestros grupos de oración. La renovación carismática está formada realmente casi en general por grupos de oración. No podemos juntarnos, no podemos estar presencialmente en nuestras parroquias como lo veníamos haciendo, pero hemos abordado los medios informáticos, las plataformas digitales y estamos reuniéndonos. Increíblemente podría pensarse que no podría ser de esta manera, pero estamos más unidos. Estamos recuperando en muchas familias el don, la gracia de la oración. Y hay muchos testimonios de lo que el Señor viene haciendo. Recordemos aquí la palabra del Señor. Todo sucede para bien de los que le aman. Esperamos realmente de que como renovación carismática podamos ver nuestros grupos de oración. Hace algunos años y ahora con más intensidad podemos ver que nuestros grupos de oración están conformados por adultos mayores, por hermanos mayores. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Nuestros grupos de oración de jóvenes, nuestros grupos de oración de niños. ¿Cuál es el llamado que el Señor nos está haciendo como renovación carismática católica? ¿Cuál es el llamado, hermanos? A nosotros nos corresponde estar atentos a sus inspiraciones, a sus mociones. Justo les decía, estar con nuestras orejas nuestras orejas de elefante para escuchar. Nos corresponde ahora, hermanos, y lo repito, estar atentos a sus inspiraciones, estar atentos a sus inspiraciones. Y esto es lo que les pedimos a todos y a cada uno de ustedes
coordinadores diocesanos, hermanos responsables de grupos de oración, coordinadores zonales. El Señor, por medio de todos ustedes y de todos nosotros, nos va a hablar en estos tiempos. Vamos a estar atentos a lo que Él quiere para nosotros. Ya está hablando desde que hemos empezado esta noche la oración, estos cantos de alabanza. Yo creo que el Señor nos está hablando ya al corazón. Bendito sea el Señor, hermanos. Damos gloria al Señor. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. ¿Quién reina? Cristo. ¿Quién libera? Cristo. ¿Quién nos da la victoria? Cristo. Vamos a alabar el nombre de nuestro Señor en esta noche. Vamos a proclamarlo como nuestro Rey y nuestro Salvador. Y alaba a Dios, mi hermano, cuando las cosas te vayan bien y también cuando las cosas te vayan mal. Glorifícalo, ensálzalo. Dile qué grande, qué maravilloso es. Porque Jesús se basa y María también. Y vamos a pedirle que aumente nuestra fe. Y vamos a pedirle que rompa todas las cadenas. Y vamos a decirle que el Señor Jesús sea el centro de nuestras vidas. Y alábale, hermano, levanta tus manos, alábale con todo tu corazón y gózate, gózate. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Y si yo le alabo dentro de quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas dentro del quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, qué cosa buena. Y si yo le alabo dentro del quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Y si tú le alabas dentro del quebranto, este Cristo Santo se glorifica dentro de ti. Y danos fe, oh Señor, danos fe, te lo pedimos, porque hay cadenas que romper y victorias que obtener. Aumenta nuestra fe, Señor. Gloria a Dios. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada hora, cada día, dame fe. Pidamos ese aceite que es el Espíritu Santo, mis hermanos. Alabemos el nombre de nuestro Señor Jesús. Bendito sea Dios. Bendito
Bendito sea el Señor, hermanos. Continuamos entonces con la segunda parte de esta reflexión y vamos a abordar ahora una reflexión sobre el mensaje de su santidad el Papa Francisco. Recordemos todos que en este Pentecostés 2020, en plena pandemia, el Charis convocó la vigilia a nivel mundial de Pentecostés. Los que tuvimos la oportunidad de poder conectarnos y participar, nos encontramos con hermanos carismáticos de todo el mundo y todos clamamos por un nuevo derramamiento del Espíritu Santo. En esta vigilia, precisamente el Papa también fue invitado y el Papa Francisco nos dirigió unas palabras. Creemos realmente que en estas palabras está contenida también la voluntad del Señor para nuestra RCC en estos tiempos. Y vamos a escuchar la palabra del Señor que nos recordaba el Papa Francisco en el libro de los Hechos, ¿verdad? Los Hechos 2, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Quedaron todos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, el Pentecostés no puede ser parte de nuestra vida. Pentecostés tiene que ser toda nuestra vida. Es más, nosotros tenemos que introducirnos cada día en este Pentecostés, en este derramamiento del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. El Espíritu Santo fue derramado, se fue posando sobre cada uno de los discípulos en el Pentecostés histórico, pero realmente creemos que el Pentecostés es permanente. Hasta podríamos decir que hay un solo Pentecostés que comenzó con esta venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y que en cada momento está esperando de que tú y yo nos sumerjamos en este mar del Espíritu Santo, cada día y en cada momento. Cabe preguntarnos entonces, hermano, ¿cómo estás viviendo tú tu espiritualidad carismática? ¿Cómo estás viviendo la cultura de Pentecostés? ¿Cómo estás viviendo tu apertura al Espíritu Santo? ¿Cómo estás viviendo tu espiritualidad carismática? El Pentecostés para ti es un hecho histórico, algo que pasó hace 2000 años. O quizás tu bautismo en el Espíritu Santo es algo que pasó hace 20 años. O estamos cada día clamando y pidiendo un nuevo bautismo en el Espíritu Santo. Nos decía el Papa que así como el Espíritu Santo se posa sobre cada uno de los apóstoles, también se posa sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro Perú y sobre el mundo entero. Pero en especial, pidamos que se pose sobre la renovación carismática y ahora sobre la renovación carismática del Perú. Espíritu Santo, pedimos que como en Pentecostés tú te derramaste sobre cada uno de los apóstoles, hoy te derrames sobre cada uno de nosotros que estamos aquí, sobre cada uno de mis hermanos que estamos participando en esta reflexión, sobre cada uno de mis hermanos de la renovación carismática, sobre cada uno de mis hermanos que han sido alcanzados por esta corriente de gracia, sobre sus familias,
sobre nuestro Perú. Ven, Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor, hermanos. Nos decía además su santidad Francisco, el Papa Francisco, que el Espíritu prometido por Jesús viene a renovar, a convertir, a sanar los miedos, a sanar las inseguridades, a sanar las heridas que nos hacemos unos a otros. El Señor, el Espíritu Santo viene a renovar. Renovación carismática. Necesitamos renovarnos. Necesitamos aceptar este llamado de Dios a una conversión más radical, a un seguimiento firme de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos comenzar y vivir un proceso de sanación. Somos necesitados de Dios. Necesitamos cada día del Espíritu Santo. El Señor nos dice en su palabra, en el Evangelio de San Juan, nuestro Señor Jesús nos dice, sin mí nada pueden hacer, sin mí nada podéis. Que podemos entenderlo como también, conmigo todo lo pueden, ¿verdad? Con el Señor todo lo podemos. Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra defensa. ¿Cómo estamos, hermanos, acogiendo en estos tiempos este llamado a invocar constantemente al Espíritu Santo? Pues es el Espíritu Santo quien nos capacita para la misión. Nos recordaba el Papa, quien nos da esa parresía apostólica, ese atrevimiento a ir más allá, a ir por nuevos lugares, por nuevos desafíos, con el poder del Espíritu Santo. San Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, nos recordaba y nos decía, yo voy a Jerusalén, pero no por mi propia voluntad, voy porque el Espíritu Santo me está enviando a Jerusalén. Yo no sé lo que me espera en Jerusalén, pero estoy seguro que el Espíritu Santo me garantiza que donde yo vaya, siempre voy a tener la seguridad de que tengo persecución, de que tengo cárcel y de que tengo sufrimientos. Pero yo estimo mi vida en poco con tal de cumplir la misión de anunciar el Evangelio de Jesucristo para el cual he sido llamado. Tremendas palabras de San Pablo, hermanos, que nos manifiestan la apertura, la relación de San Pablo con Jesucristo. El Espíritu Santo vivía realmente en él. A esta parresía apostólica es a la que nos capacita el Espíritu Santo para ir en busca de nuestros hermanos. Hoy más que nunca necesitamos que el Padre nos envíe el Espíritu Santo, nos recordaba el Papa. Y realmente, hermanos, ¿lo necesitamos o no lo necesitamos? ¿Qué dices? ¿Qué dices tú, hermano? ¿Necesitas o no del Espíritu Santo? Lo necesitamos, más que el aire que respiramos. Necesitamos anhelar, desear que el Espíritu Santo venga cada día sobre nuestra vida, que entre en lo más profundo de nuestro corazón. También la palabra del Señor nos recuerda, el Papa, mientras estaba comiendo con ellos, les mandó que no se ausentasen de Jerusalén, sino que aguardasen la promesa del Padre, que oísteis de mí, que Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Cuando el Espíritu venga sobre ustedes, recibirán poder
y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén y en toda la región de Judea, en la de Samaria y hasta las partes más lejanas de la tierra. Es el Espíritu Santo quien nos capacita, quien nos hace testigos, quien nos llena, repetimos, de esta parresía, de esta fuerza para anunciar el Evangelio de Jesucristo. Pidamos entonces aún más, hermanos, que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor abra nuestra mente y abra nuestro corazón. Pidamos al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para poder anunciar su palabra, pero no para hacerlo como nosotros queremos, sino para hacerlo como Él quiere. Como nuestro Señor Jesús, tendríamos que decir, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Y creemos que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. El Papa Francisco nos invita a construir una realidad nueva. Nos recordaba la palabra del Señor que está en Apocalipsis. Yo hago nueva todas las cosas. Renuévate, renovación carismática. Dios quiere hacerte nueva, hermano carismático. Dios quiere hacerte nuevo. Dios quiere hacerte nacer de nuevo. Dios quiere hacer de ti un hombre nuevo. Nos decía su santidad, ¿cómo quieren salir ustedes de esta pandemia? ¿Cómo quieren salir ustedes de esta pandemia? ¿Mejores o peores? Y no solamente se refería a esta pandemia que el mundo entero enfrenta, sino también a la pandemia de la pobreza material. Y nos recordaba que si nosotros no salimos mejores, si en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestras diócesis, nosotros no hacemos nada para combatir la pandemia de la pobreza en todo el mundo, en nuestra situación particular, nos decía que este tiempo va a ser en vano. Este tiempo va a ser en vano. Hermanos, y el Papa nos recuerda esta palabra del Señor al finalizar el Evangelio de Mateo. Creo que es muy importante poder meditar y recordar el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, cuando el Señor Jesús nos decía, tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Nos recuerda la palabra del Señor, que Jesús está presente en el Santísimo Sacramento del altar, pero que de alguna manera especial está presente también en el hermano. Está presente en cada uno de nuestros hermanos y en especial en nuestros hermanos más necesitados, más desprotegidos, más pobres, que no tienen quien los defienda, que no tienen quien los proteja. Allí, de alguna manera, está visible el rostro de Cristo, el rostro sufriente de Cristo. Hermanos, quisiéramos escuchar como renovación carismática que el Señor nos dice, RCC, vengan, vengan, benditos de mi Padre, vengan RCC, porque yo tuve hambre y me distes de comer. Yo tuve sed, RCC, y tú me distes de beber. Yo estuve desnudo, RCC, y tú me vestiste. Yo estuve enfermo o en la cárcel, y tú me fuiste
a visitar. Y termina su santidad Juan Pablo II invitándonos a reflexionar sobre el documento de Malinas III. Sabemos que estos escritos fueron realizados en los años 70, a los inicios de la renovación carismática. A continuación, en esta tercera parte, vamos a reflexionar una pequeña introducción para ver lo que el Señor nos está llamando en estos tiempos por medio de este documento. Y terminaba el Papa, y recordémonos todos juntos, las palabras que el Papa Juan XXIII dirigió a la Iglesia Universal al aperturar el Concilio Vaticano II. Creemos que y sabemos que esta es una respuesta de Dios para su Iglesia, para el mundo. Y como fruto y como respuesta de esta oración que hace el Papa Juan XXIII, entre otros movimientos, está nuestra renovación carismática. Y vamos a recordarlo todos juntos. Dígnese el Divino Espíritu escuchar de la forma más consoladora la plegaria que asciende desde todos los rincones de la tierra. Renueva en nuestro tiempo los prodigios como de un nuevo Pentecostés y concede que la Santa Iglesia, permaneciendo unánime en la oración con María, la Madre de Jesús, y bajo la dirección de Pedro, acreciente el reino del Divino Salvador, reino de verdad y justicia, reino de amor y de paz. Recibimos la consolación, la fuerza del Espíritu Santo con la bendición del Papa. Digamos, hermanos, todos juntos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Amén, hermanos. Y vamos a continuar ya con esta última parte, esta tercera parte les decía, vamos a reflexionar sobre este documento de Malinas III. Fueron varios los documentos de Malinas escritos en los años 70. Este documento comienza recordándonos las palabras del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II. Yo creo que a propósito el Espíritu Santo suscitó estas palabras en este tiempo, dirigidas por un santo de nuestros tiempos. Y podemos ver y leer, podemos escuchar estas palabras que resuenan en nuestro corazón. Nos decía el Papa Juan Pablo II. En efecto, la renovación carismática será auténtica y tendrá una verdadera fecundidad en la Iglesia, no en tanto en la medida en que suscite carismas extraordinarios, cuanto si conduce al mayor número posible de fieles en su vida cotidiana a un esfuerzo humilde, paciente y perseverante para conocer siempre mejor el misterio de Cristo y dar testimonio de Él. Lo dijo en la exhortación apostólica Catequesis Tradente, en el número 72. Hermanos, nos recuerda San Juan Pablo II que además de los carismas extraordinarios, será auténtica nuestra renovación cuando nosotros ocasionemos, consigamos, busquemos que muchos hermanos estén en su vida cotidiana buscando y conociendo más el misterio de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Realmente conocer la persona de Jesucristo. En conocer a Jesucristo está la vida eterna. Nos hemos preguntado, hermanos,
¿Quién es realmente Jesucristo? ¿Lo conocemos? ¿Estamos internándonos en el conocimiento de la persona de Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo para ti? Una hermana nos decía, ¿cuántos años ya en la renovación, hermano? ¿10, 15, 20 años? ¿Y por qué no te has ido? Nos preguntaba ella. ¿Por qué no te fuiste? Ya otros se fueron, pero tú ¿por qué no te has ido? San Pedro diría, ¿a dónde iremos, Señor, si tú tienes palabras de vida eterna? Pero tú, ¿qué le dices al Señor? ¿Por qué no te has ido? Porque en esta bendita renovación carismática hemos encontrado la razón de nuestra existencia, hemos encontrado al Espíritu Santo. Su amor ha sido derramado en nuestros corazones y nuestra vida ha tenido un nuevo sentido. Pero puede pasar que en estos tiempos, hermanos, no estemos viviendo quizás un momento de consolación frente a las circunstancias en que vivimos. Algunos hemos enfrentado esta prueba aferrándonos a la cruz, aferrándonos de Jesucristo y hemos acrecentado nuestra fe, pero otros tantos quizás nos hemos desanimado. Nuestra fe ha sido en este año justo de la fe, donde debemos creer en sus promesas. Nuestra fe está siendo llevada al límite, al extremo. Y lamentablemente quizás algunos hermanos se han alejado de nuestro Señor. Pero este es nuestro año jubilar y nos correspondería pedir una gracia. En este año jubilar se derraman nuevas gracias, perdón de los pecados, reconciliación. Podríamos pedirle al Señor nuevamente que nos enamoremos de Jesucristo, que podamos enamorarnos apasionadamente de Él, que nos amó con pasión, con amor extremo, hasta entregarse en la cruz por nosotros. Pidamos esta gracia del Espíritu Santo cada día de amarle, de enamorarnos de Él, de buscarlo como renovación carismática católica. Y recordemos lo que el Señor Jesús nos ha dicho: tú no me buscarías si no me hubieras encontrado ya. Si me estás buscando, es porque ya me has encontrado, es porque estás conociéndome. Hermanos, ¿quién nos revela realmente quién es Jesucristo? Nuestro Señor mismo nos dijo en su palabra: el Espíritu Santo será el que les recuerde mis palabras. Podemos decir que en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo fue derramado en forma total, para siempre, para todos, en ese momento quizás fue cuando recién se le abrieron los ojos, se le abrieron los oídos a los discípulos. Aún estaban temerosos. Quizás no comprendieron, aún viviendo 3 años con Jesús, su misión, su ministerio, su llamado de ser el Salvador del mundo. Pero cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en Pentecostés, se abrieron sus ojos, sus oídos, su corazón, su mente, y entendieron todas las palabras de Jesús. Todo empezó a cobrar sentido. Quizás como a nosotros, como carismáticos, hemos estado viviendo en estos años en la alabanza, en el apostolado, en los grupos de oración, y puede pasar que también o que tampoco estamos entendiendo realmente quién es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Pero ahora podemos pedir una vez más que el Espíritu Santo venga y nos revele en nuestro corazón quién es Jesús, quién es Él. Muy bien, hermanos, vamos a continuar recordando a estos dos personajes que intervinieron en este
documento de Malinas 3. Recordemos en primer lugar al cardenal León Joseph Suenens. El cardenal León Joseph Suenens, primado de la Iglesia Católica de Bélgica. Él se hizo famoso más que todo, adquirió un renombre internacional por su participación en el Concilio Vaticano II. Pero ¿cuál es la relación que tiene él con la renovación carismática? Y es muy fuerte en las raíces de la renovación carismática. Fue conocido el cardenal Suenens como el que condujo a la renovación carismática al corazón de la Iglesia. Recordemos lo que el Papa Francisco en el 2015, en su discurso en la Plaza de San Pedro, hace referencia al cardenal Suenens precisamente como el gran protector de la renovación carismática católica, el gran protector. Y el Papa Pablo VI, en la misa del Pentecostés del año 1975, le dirigió estas palabras: en nombre del Señor Jesús, le doy gracias por haber conducido la renovación carismática al corazón de la Iglesia. Al corazón de la Iglesia. Fue el defensor, el presentador de la renovación carismática a nuestra bendita y santa Iglesia Católica. Y decía el cardenal Suenens que como corriente de gracia, pues él es el que utilizó este término para nuestra bendita RCC, como corriente de gracia estamos llamados a desaparecer, pero estamos llamados a desaparecer como el río que desaparece cuando llega al mar, cuando ya hemos cumplido la misión para la cual la renovación ha sido llamada, que es renovar nuestra iglesia. Él se negaba a decir que la renovación es un movimiento. No, la renovación no es un movimiento más. La renovación es una corriente de gracia. Tu hermano, eres una corriente de gracia. Eres una corriente de gracia. O estamos llamados a ser una corriente de gracia. Recordemos también a Monseñor Don Elder Cámara, un obispo brasileño, conocido en el mundo como la voz de los que no tienen voz. Monseñor Elder Cámara o Don Elder Cámara, la voz de los pobres. En su ministerio dedicó mucho tiempo a los pobres, a encontrar a Cristo en los pobres. Realmente un hombre dedicado a la misión, pero que pasaba largas horas delante del Santísimo. Es un santito realmente, Monseñor Don Elder Cámara. La Congregación para la Causa de los Santos emitió su parecer favorable para el inicio de su beatificación. Está en proceso de beatificación. Bueno, estos dos hombres, estos dos instrumentos que el Señor utilizó para escribir este documento de Malinas 3. Creemos realmente que en este documento están contenidos de alguna manera la voluntad del Señor para su RCC. Y ellos comienzan diciéndonos: en nuestra opinión, un cristiano que no fuera carismático, en el sentido más amplio de la palabra, es decir, disponible al Espíritu y dócil a sus mociones, sería un cristiano que olvida su bautismo. Un cristiano que no fuera social sería un cristiano truncado, desconocedor de los imperativos del Evangelio. Si todo cristiano tendría que ser dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo, con mucha razón, con mucha más razón, hermanos, nosotros de la renovación carismática tendríamos que ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo, aperturados al bautismo en el Espíritu Santo. Nos recordaba el documento del bautismo del Espíritu Santo, elaborado por el ICRES. Precisamente el bautismo en el Espíritu Santo
a menudo es descrito como un revivir, como una renovación o liberación de la gracia del bautismo sacramental y de la confirmación. Es reavivar la llama del don ya recibido. Hermanos, en el bautismo se abre la puerta para nuestra vida cristiana, para nuestra vida eterna. Si en el bautismo en el Espíritu Santo se renuevan las gracias bautismales, tenemos que conocer precisamente lo que hemos recibido en el bautismo. Las gracias, el conjunto de bendiciones recibidas en nuestro sacramento del bautismo son reavivadas, renovadas, la riqueza de nuestra espiritualidad con el bautismo en el Espíritu Santo. Nos decía, además, el cardenal Suenens y el monseñor don Elder Cámara, ojalá podamos ayudar a hacer comprender que la oración y la acción evangelizadora, social y política no son más que una sola cosa en la vida del cristiano, que quisiera ser fiel a todas las páginas del Evangelio. El fruto más grande de la oración, hermanos, es la presencia amorosísima del amor de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón. Pero esta presencia amorosísima no se queda aquí en nosotros, no puede quedarse aquí en nosotros, sino más bien tiene que llevarnos al hermano, a salir de nosotros mismos, a entregarnos al hermano, a socorrerlo en su necesidad, aún material, aún física, aún espiritual. El mayor bien que nosotros tenemos es Dios. Y amar es buscar el mayor bien. Y el mayor bien que podemos hacer a nuestros hermanos es anunciar a Jesucristo, es mostrar a Jesucristo, es enseñar a Jesucristo. Y no solamente anunciar con palabras, sino también con hechos. Anunciar a Jesucristo. Recuerdo que hay una realidad de evangelización en otros países donde unos profesionales iban a anunciar el evangelio, pero también a la vez iban poniendo toda su profesión al servicio de los hermanos. Se disponían en proyectos para poder ayudarles a generar obras de agua, de desagüe, de electrificación, o hacían campañas de salud en donde los hermanos médicos, enfermeros, profesionales de la salud se ponían al servicio de los hermanos. Y entonces no solamente anunciaban a un Cristo, sino también este Cristo los llevaba a ponerse al servicio de los hermanos. Nos recuerdan este documento de Malinas 3 que hay dos tipos de cristianos. Aquellos que nos abrazamos de Dios, partimos de mirar fijamente al Señor, de estar con Él, y una vez que nos llenamos de Él, nos volcamos a los hermanos. Pero también hay otra realidad que puede darse, que en el encuentro con los hermanos nos podamos más bien encontrar con Jesucristo, encontrar al rostro sufriente de Jesucristo en nuestros hermanos, y por allí encontrarnos con el Señor. Naturalmente, estas dos facetas no pueden estar separadas una de la otra. Realmente, en el bautismo, en el Espíritu Santo, hemos fijado nosotros nuestra mirada en Dios. Nos hemos enamorado de su palabra. Nos hemos enamorado de Jesucristo. Y con este amor, con el gozo del Espíritu Santo, es que nosotros nos lanzamos
a buscar el mayor bien de nuestros hermanos. Recordemos, porque tuve hambre y me diste de comer. Encontrar a Jesús en el hermano. Por eso es que el Papa al inicio, el Papa Juan Pablo II nos decía que deberíamos conocer más el misterio de Jesús. El año pasado, antes de ir a una misión con nuestros hermanos en la diócesis de Trujillo, estaba yo orando y preguntándole al Señor. Decía, hemos leído tanto, hemos buscado y hemos escuchado hablar tanto de ti o de quién eres, Señor. Le decía en mi oración, Señor, pero yo quiero que tú me digas quién eres realmente, Jesús. ¿Quién eres tú? Y escuché en mi corazón que el Señor me decía, ¿y quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y escuché en mi corazón que Él me decía, tú eres mis manos, tú eres mis brazos con los que yo abrazo, tú eres mi voz, tú eres mis ojos con los que yo veo, tú eres mi corazón con el que yo amo. Yo creo que esto nos dice el Señor a cada uno de nosotros, nos cambia la pregunta, pero realmente estamos llamados a que cualquier hermano, cualquier persona que se encuentra con nosotros, se encuentre con Jesús. ¿Es así, hermano? ¿Es así cada día tu familia, tu esposa, tu esposo, tus hijos, cuando están en tu hogar y se acercan a ti, se encuentran con Jesús? Cuando tus hermanos de la renovación carismática se encuentran contigo, se encuentran con Jesús. Pongámonos a pensar, hermanos. Pongámonos a pensar, a reflexionar. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Asimismo, nos decía este documento, la oración, que esta renovación ha rehabilitado tan vigorosamente, ¿es deserción o por el contrario, impulso para Dios en el corazón del mundo, dar de nuevo a los hombres el sentido del Dios vivo? ¿No será el compromiso social por excelencia que necesita la humanidad para reencontrar su eje y su equilibrio fundamental? La oración no será el compromiso social por excelencia que necesita la humanidad para encontrar su eje y su equilibrio fundamental. Efectivamente, hermanos, en la oración, en el conocimiento de Jesucristo, en la experiencia de nuestra relación con Jesucristo, nuestra vida tiene verdadero sentido. Solamente en Jesucristo esta humanidad, este pueblo, este mundo puede encontrar su plenitud. El libro de los Colosenses nos dice que Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de todas las criaturas, que en Él fueron creadas todas las cosas, las visibles, las invisibles, en el cielo, en la tierra, principados, potestades, pero que todo fue creado por Él, todo fue creado para Él, y que todo tiene su plenitud en Jesucristo. Todo tiene verdadero sentido en Jesucristo, y el hombre solo puede encontrar su realización personal en Jesucristo, hermanos. Ciertamente, se habla mucho del hombre Jesús, pero es para ver en él el modelo del amor a los hermanos, la piedra angular de la historia. Se olvida añadir que también es el verbo de Dios que viviendo en el seno del Padre
nos comunica a Dios. Este Jesucristo, hermanos, este Jesucristo con el cual nosotros tendríamos que tener una relación fuerte, firme, profunda, es el que nos muestra al Padre, el que nos revela al Abba, Papito. Y creemos que en Jesucristo, por Él, con Él y en Él, hay esperanza. Creemos que en Jesucristo este mundo puede tener un verdadero sentido, puede llegar a su plenitud. Hay esperanza para los que creemos en Cristo. No está todo perdido. Creer en el reino futuro es estar convencido que porque existe Dios, el advenimiento de una sociedad más justa no es utopía, pese a todos los fracasos del pasado. Creemos que solo en Dios este mundo puede tener y vivir en esperanza, la esperanza de que se instaure el reino de los cielos. Y nosotros estamos llamados, hermanos, es nuestro trabajo instaurar el reino de los cielos. Ser cristiano, nos dice este documento, es estar injertado en Jesucristo, pero también al mismo tiempo estar injertado en medio del mundo. Estar injertado en medio de los acontecimientos de este mundo, hermanos. Estar abrazado de Jesucristo, pero estar abrazado de nuestros hermanos. Con nuestros ojos puestos en el cielo, pero con nuestros pies puestos en el suelo. Nuestro Señor Jesús tiene los ojos puestos en su Padre, pero tiene el corazón traspasado por el amor que nos tiene. Y a nosotros nos corresponde ser heraldos, evangelizadores, apóstoles de su palabra, para instaurar el reino de Dios en medio de su pueblo. No podemos descansar, hermanos. No puedes decir, hermano, estoy de vacaciones. Ya pasaron mis tiempos. Ahora los nuevos líderes de la renovación, a ellos les toca. No hay vacaciones en el servicio del Señor, hermano. Tú que estás esperando que acabe ya tu coordinación, tu servicio. No hay vacaciones. Hay un llamado que está esperando por ti. Hay un llamado que está esperando por ti. Hermanos, de esta manera comienza nuestro documento de Malinas 3. Con nuestro corazón sumergido en Jesucristo, pero también con nuestras manos extendidas para entregar el amor a nuestros hermanos en un servicio. Y precisamente esto es a lo que nos está llamando el Señor en este tiempo como renovación carismática católica. Es decir, el servicio de los hombres y la contemplación de Dios están estrechamente unidos. Toda misión, toda evangelización nace a los pies de Jesucristo en la oración. Si no, sería activismo, mucha bulla como campana que resuena, pero sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y les presento, hermanos, entonces este documento de Malinas 3, en donde nosotros debemos vivir de cara a Dios, de cara a Dios, pero al servicio de nuestros hermanos, al servicio de todos los hombres. Pero ¿cómo? Como apóstoles de Cristo, donde inmersos en medio de nuestra realidad, en medio de nuestra sociedad, en medio
aún en medio de la política, en medio de aquellos lugares en donde se necesita la palabra profética de un carismático, de cara a Dios, al servicio de los hombres, apóstoles de Cristo en el corazón de la ciudad. Y termino, hermanos, recordando en el año 2000, el padre Raniero Cantalamessa nos recordaba qué espera la iglesia de la renovación carismática. Y creo que ahora sus palabras también tienen una trascendencia. Y él nos decía precisamente esto que concluye el documento de Malinas. Nuestra iglesia espera de nosotros algo que solo la renovación carismática puede dar. Espera que nosotros seamos profetas, que anunciamos a Cristo, que anunciamos el bien, pero que también denunciamos el mal, lo que no está bien. Hermanos, que la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Digamos todos, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.